Muy buenas noches con el público presente esta noche, conectados a las conferencias de este segundo Congreso Virtual Latinoamericano de Tecnología e Innovación Minera. Continuando con el programa de hoy, tengo el agrado de presentar la siguiente ponencia del día, que lleva por título Simuladores dinámicos de proceso para el entrenamiento en la operación de salas de control de plantas concentradoras, a cargo del ingeniero Paul Ramos Núñez. Profesional en ingeniería metalúrgica, al igual que técnico en procesos industriales y de sistemas. Diplomados en seguridad industrial, salud ocupacional y gestión medioambiental. Cuenta con especialización en gestión de proyectos bajo los estándares de PMBOK, además de entrenador e instructor en procesos y operaciones de planta minero-metalúrgicas en Perú, Chile y Estados Unidos. Ponente en el cuarto Seminario Internacional en Gestión del Capital Humano en Minería, R-Mining 2016, así como en diversos eventos nacionales sobre temas relacionados a nuevas metodologías de enseñanza y entrenamiento para operadores de plantas minero-metalúrgicas. Materias en su especialidad son el procesamiento de minerales y gestión de proyectos. Sin nada más que agregar, le doy la bienvenida, ingeniero Paul, y adelante con su ponencia. Muchas gracias, Carlos. Primero que nada, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un gran honor poder compartir con ustedes un poquito de la experiencia que venimos teniendo en lo que es el entrenamiento de operadores de salas de control de diferentes empresas minero-metalúrgicas a través de estos simuladores dinámicos de proceso que en la actualidad han tomado una gran importancia por la actual coyuntura que nos ha tocado vivir, ¿no? Voy a pasar a presentar mi pantalla. Por favor, ¿me pueden habilitar la función? Por favor. Si fueran tan amables. Sí, a ver. Vamos a ver ahora. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla, por favor? Ingeniero, se logra visualizar. A ver, es la pantalla del SME Student Charter, ¿no? ¿Sí? Exacto. Perfecto. Bien. Bueno, el tema que va, ya Carlos me presentó. Mi nombre es Paul Ramos. Por más de 10 años me vengo desarrollando en el área de capacitación y entrenamiento, en el caso de personal de operaciones en diferentes empresas minero-metalúrgicas. Trabajo en TechSoup. Actualmente me desempeño como jefe del Departamento de Minería y Procesos Químicos Metalúrgicos en la sede de Arequipa, ¿no? Y bueno, como lo dijo Carlos, he tenido la satisfacción de poder hacer algunas ponencias, tanto aquí en Perú como también en el extranjero, para compartir un poquito lo que hemos ido desarrollando en estos años respecto a lo que es básicamente entrenamiento y capacitación, ¿no? Y dentro de esto está justamente la utilización de estos simuladores dinámicos de procesos para el entrenamiento de operadores, de operaciones en sala de control, que ayuda mucho a, sobre todo, disminuir las brechas de conocimientos, de habilidades y el tiempo que un operador, ya sea un operador nuevo, ¿no? que pueda entrenarse para operar en salas de control, o también ya sea operadores con experiencia que posiblemente ingresan a un nuevo proceso, ¿no? Puedan entrenarse y puedan reducir esa brecha de tiempo que requieren para poder lograr pues, una operación óptima de los procesos que van a desarrollar, ¿no? Pero, en todo caso, bueno, discúlpenme, se saltó esto. ¿Qué es un simulador dinámico de procesos? Viene a ser una representación matemática y fenomenológica de un proceso real a partir del uso de un software, ¿no? Hay diferentes software en el mercado y empresas que se ocupan de fabricar, de elaborar estos simuladores, ¿no? Realizados a medida de las empresas mineras que los requieren, ¿ya? Nos referimos obviamente a
en este caso, simuladores que van a hacer el papel de la operación real que se da en un entorno de una planta concentradora, ¿no? Aquí en la imagen podemos observar, por ejemplo, que a partir de la ingeniería, los diagramas P&D, los diagramas de procesos, ¿no? Perdón, se está pasando solo. Los diagramas de procesos es que se desarrollan modelos en estos diferentes simuladores, modelos, y en estos modelos matemáticos, fenomenológicos, que permiten simular, permiten que aquí en el simulador se pueda crear una realidad, digamos, que permite que el participante pueda entrenarse en los modelos matemáticos de alta fidelidad, ¿no? Acá de alta fidelidad, ¿por qué? Porque pueden llegar al 95% de poder copiar la realidad. ¿A qué nos referimos con esto? Básicamente nos referimos a que el modelo permite que, por ejemplo, cuando yo en la realidad abro una llave, abro una pila, ¿no? Para permitir que un estanque se pueda llenar, dependiendo de la cantidad del flujo de este tanque, va a permitir que nosotros podamos de repente demorar, no sé, 20 minutos en llenar el tanque. Lo mismo pasa con el modelo, ¿no? De la sala de control. Ahora, ¿qué es una sala de control? Viene a ser pues este ambiente centralizado donde llegan todos los procesos de una planta concentradora, una planta hidrometalúrgica, dependiendo del proceso que yo tenga, perdón, ¿ya? Y esta planta, como lo podemos ver, ¿no? A través de un sistema de control va a tomar todas las señales de la planta real y las va a poner en estas pantallas, simulando dándonos la posibilidad de monitorear y controlar los procesos en campo. De la misma manera trabaja un simulador, ¿no? Solamente que en este caso, perdón, se está pasando la pantalla, en este caso, la planta de proceso virtual es simulada, es una planta virtual, ¿no? A través de un software, hay un sistema, un emulador del sistema de control que hace que llegue la señal finalmente hasta las HMIs, las interfaces hombre-máquina, donde está el operador. Y aquí es donde nosotros aplicamos este tipo de simulador, ¿no? En esta parte de la sala de control, ¿ya? Para esto, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene? En el caso del operador de proceso, ¿no? Se puede ver la secuencia de arranque y parada de las operaciones que se tiene, se puede ver el desempeño, disculpen, de las emergencias, el aprendizaje del proceso, el aprendizaje del sistema de control, y obviamente nos va a servir para poder acreditar al personal de operaciones, ¿no? En el caso de los instructores, la capacitación de operadores, los diferentes escenarios, la medición de resultados en cuanto a los entrenamientos que se puedan dar y la acreditación de operadores, ¿no? Muchas empresas mineras ya tienen este tipo de simuladores. ¿Para qué? Para entrenar a nuevos operadores o, como les dije hace un momento, a operadores que ya tienen experiencia, pero que de repente puedan pasar a una nueva área del proceso, ¿no? De la planta, ¿ya? Para poder entrenar, no solamente se trata de que se sienten ahí en las computadoras y se pongan a entrenar, ¿no? Sino que se tiene que considerar también que se tiene que tener un diagnóstico de brechas de los operadores para saber qué tanto conocen el proceso, ¿no? Se tiene que también realizar una capacitación previa para que ellos se involucren en los procesos que van a ver en el momento del entrenamiento con el simulador. Y finalmente viene la etapa del entrenamiento, que viene a ser el sentarse en las pantallas, el modelo corre y es como si fuera, es la simulación de la planta real, ¿no? En estas pantallas. Lo único diferente, hay un porcentaje que, digamos, evita que el modelo sea perfecto y es que estás trabajando en condiciones controladas, es un laboratorio, por tanto, no va a pasar pues eventos que te puedan de repente tomar por sorpresa, a pesar de que el modelo considera esto, pero es un laboratorio, es un ambiente controlado, ¿no? No es el cuarto de control real. El otro tema también es obviamente todo lo que se involucra con las coordinaciones, que eso es un tema muy importante y que es constante entre el operador de sala de control y el operador de campo, el operador de terreno, el instrumentista, el personal de mantenimiento mecánico, el personal de mantenimiento eléctrico, ¿no?
Y estas coordinaciones, si bien se dan en el momento de hacer la simulación, digamos que se dan en menor grado, ya que no es una experiencia real, sino es una experiencia simulada. ¿Correcto? A ver, continuemos. El entrenamiento basado en el simulador reduce la brecha de competencias de los operadores de sala de control en más de un 30%. Esto también ya es comprobado, ¿no? Hemos tenido la oportunidad de, a través del uso de estos simuladores, poder entrenar a más de 130 operadores, supervisores, encargados de sala de control, no solamente acá de Perú, sino también del extranjero, ¿no? En más de 6.000 horas de entrenamiento. Y lo que nos lanza la estadística es de que esto permite, como lo dice aquí, que se reduzca la brecha de competencias de estos operadores. Al nombrar competencias, englobamos los conocimientos, englobamos las habilidades y englobamos obviamente la parte de actitud, ¿no?, de los operadores que trabajan. Demuestran una mejora del 30% respecto a de llevar un entrenamiento convencional, ¿no? Más adelante vamos a ver y vamos a comparar un entrenamiento convencional a lo que es un entrenamiento con el uso de estos simuladores de plantas, de salas de control de plantas concentradoras. Bien, en el caso de cuáles son las características más importantes que nos da este simulador como beneficio para el entrenamiento de nuestro personal, ¿no? Desarrollan habilidades, los operadores van a desarrollar habilidades operacionales, ¿no? No solamente en la puesta en marcha, operación y detención de una planta, ya sea planta concentradora, una planta hidrometalúrgica, en general, planta minero-metalúrgica, sino también en diferentes escenarios eventuales que puedan suceder, que posiblemente no se den diariamente, ¿no?, en una operación normal, pero que en el momento de que puedan presentarse, el operador esté preparado para poder resolver rápidamente y sacar la operación de ese escenario eventual que pueda ocasionar una detención, daños en el proceso, en los equipos o incluso pérdidas personales, ¿no? Entonces, para eso es que se entrenan y para eso es que se usan estos simuladores, ¿no? Horas hombre en experiencia, así como ustedes seguramente están más habituados a los simuladores que se utilizan para vuelo, ¿no? Los simuladores que se usan para determinar horas de vuelo de pilotos, ya sea de líneas comerciales o de otro tipo de aviones, ¿no? Aquí también esto permite que el operador tenga horas hombre de experiencia en el simulador. Y como les digo, el simulador permite que el operador sienta, viva la experiencia real de que está en una sala de control, ¿no? Quitándole ese 5%, como les digo, de fidelidad que le puede quitar el hecho de que obviamente es un ambiente controlado, nuevamente se los comento, es un laboratorio y por tanto, por ejemplo, si detengo el proceso, se me detiene un equipo, no, pues se me rebalsa un tanque, no hay más problema que resetear el modelo, volver a cero y volver a iniciar en el entrenamiento, ¿no? Sin embargo, si esto pasara en la realidad, sería una cosa muy, muy diferente, ¿no? Definitivamente, esa diferencia es la que de repente denota que no termina de llegar el simulador a ser perfecto, pero por todo lo demás, el personal logra llegar a adquirir ciertas habilidades que después cuando se presentan ciertas situaciones en la sala de control real, ellos puedan afrontarlas en el tiempo necesario para poder de alguna manera mantener el proceso constante y continuar con las labores que tienen, ¿no? Hay interacción con HMI reales. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces estos simuladores están desarrollados a medida de lo que el cliente exige y obviamente trabaja con los HMIs, con las pantallas de control que la empresa va a tener cuando tenga la sala de control real, ¿no? Y es así como se elabora el simulador. ¿Para qué? Para que obviamente cuando el entrenado se siente en la sala de control real, no encuentre diferencia entre lo que entrenó y lo que en la realidad va a tener que controlar. ¿Correcto?
Bueno, la otra ventaja, recibimos retroalimentación sin exponer equipos. Como les digo, podemos detener equipos, se pueden detener equipos sin necesidad de exponer estos en la realidad. ¿Por qué? Porque la planta es virtual y por tanto no representa un peligro real en el momento de que pueda ocurrir algún tipo de estos eventos, ¿no? Nos permite seguir el desempeño del participante también, y permite determinar las malas prácticas en la operación y obviamente su corrección, ¿no? A medida de que el participante, el personal que se esté entrenando, está operando, el instructor, en este caso, va a poder observar cómo es que opera y va a poder identificar estas malas prácticas que muchas veces se tienen, saltando algunos procesos por de repente hacer las cosas más rápido, ¿no? Y corregirlas, ¿no? Y corregirlas. Así es. Bien. Además de esto, también otra característica es que este simulador se integra a la lógica de control real de la planta, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Muchos de estos simuladores se utilizan antes de poner en marcha la planta, antes incluso que la planta exista. Entonces, esto ayuda a que, por ejemplo, con la lógica de control real de la planta, yo pueda identificar si un equipo, por ejemplo, está sobredimensionado o subdimensionado, ya que yo voy a poner en operación la planta, ¿no? Desde la sala de control. Entonces, posiblemente una bomba que inicialmente se consideró con una determinada potencia, al momento de poner en operación el simulador, nos damos cuenta de que no tiene la potencia necesaria para poder abastecer el flujo que requiere para el proceso, ¿no? O también equipos que están sobredimensionados también. Entonces, eso permite identificar también los simuladores, ¿no? Involucrar también rápidamente al operador con las pantallas y controladores. Bueno, a pesar de que las salas de control, muchos de los pantallas SCADA, estos HMIs, puedan parecerse, depende del proveedor, del sistema de control, ¿no? Que tiene sus propios software para la elaboración de estas pantallas, ¿no? Que puedan cambiar ciertos comandos, ciertas imágenes, ciertos símbolos que finalmente son los que uno ve en las pantallas, ¿correcto? Entonces, esto permite que el operador se involucre rápidamente con estos controladores, con estos faceplate, con estos símbolos, que va finalmente a utilizar, que va a tener que hacer uso, ¿no? En el momento de que tenga que trabajar cuando esté sentado en la sala de control real, ¿no? Y esto lo permite el simulador. ¿Sí? Como les dije, el margen de error hasta un 5% entre la simulación y la realidad. Parte digamos, las desventajas, si se puede decir, es que trabajas en condiciones ideales, porque en la realidad, obviamente, las condiciones no van a ser ideales, ¿no? Y otra desventaja que podríamos decir también que es característica del simulador, de estos simuladores, es que, bueno, hay una falta de comunicación con el operador de campo, porque en este caso no hay un operador de campo, sino hay un operador solamente de sala, ¿no? Parte de la simulación también, ahora que tenemos estos nuevos avances en la tecnología, ¿no? Involucra posiblemente la creación de plantas virtuales en realidad virtual, y estas plantas permitan que otro personal de entrenamiento de operaciones posiblemente pueda usar esta nueva tecnología de realidad virtual para, en un mundo inmersivo virtual, poder ingresar y ser ellos los operadores de terreno, de campo, ¿no? Y poder coordinar ahí sí con el operador de sala de control. Pero en este momento los simuladores solamente consideran al operador de sala de control, más no a un operador de campo virtual, por así decirlo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que tiene que hacer el operador para poder involucrarse con los procesos en lo que es la simulación, ¿no? Primero tiene que hacer la revisión de los procedimientos operativos. Esto obviamente cada planta, cada empresa tiene sus procedimientos, ¿no? Luego se tiene que preparar la elaboración de árboles de decisión. Los árboles de decisión son una secuencia lógica de pasos que se tiene que seguir, por ejemplo, para la puesta en marcha, ¿no? De un área, por ejemplo, para la detención, por ejemplo, para poder solucionar un escenario eventual que se pueda presentar, como por ejemplo la detención de una bomba, el corte de circuito de un ciclón, la sobrecarga de un molino SAC.
por ponerle algunos ejemplos, ¿no? El arenamiento de una línea, el arenamiento de una celda de flotación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se generan estos árboles de decisión, se estudian estos árboles de decisión, y con esto se tiene una guía para luego, en el momento de estar en el simulador, poder lograr sacar la planta adelante, ¿no? Del problema eventual que se pueda generar, ¿no? Y finalmente, se utilizan rúbricas prácticas para poder evaluar al personal de operaciones que está en el proceso de entrenamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son las etapas, por así decirlo, que representan o que se dan en el entrenamiento con simuladores de sala, ¿no? Inicialmente, perdón, hay un involucramiento por parte de, del personal a entrenarse en las pantallas, controles, parámetros, variables, y esto a través, obviamente, de las HMIs, ¿no? También luego se practica en lo que es la puesta en marcha y la detención de las diferentes operaciones unitarias de una planta concentradora, llámese chancado primario, chancado secundario, terciario, molienda, de bolas, flotación, si es una planta polimetálica, flotación colectiva, flotación selectiva, el área de lo que es espesamiento, etc., ¿no? Luego tenemos lo que es la operación normal, y esto significa que el operador va a tener que operar la planta, ¿no? Y llevar y mantenerla en operación y controlar y monitorear los parámetros, y si es que hay cambios en algunas variables, él tiene también que saber cómo reaccionar al cambio de estas variables, y en caso de que se presenten escenarios eventuales, como los que les comenté, por ejemplo, la detención de un equipo, él tiene que saber reaccionar ante esta situación y hacerlo en el menor tiempo posible. Es parte también de lo que se quiere y lo que se busca con el entrenamiento en simuladores, ¿no? Bien, aquí en esta gráfica vemos otro de los, digamos, de las características que tienen los simuladores, que son poder ver las tendencias. ¿Qué es la tendencia? Es una estadística de cómo ha ido una variable de proceso en el tiempo, cómo ha sido controlada o cómo se ha estado dando una variable de proceso en el tiempo, llámese, por ejemplo, velocidad, llámese potencia, llámese el tonelaje que pasa, el porcentaje de sólidos, la densidad que pasa de una pulpa, etcétera, etcétera, ¿no? Esto es son gráficas muy importantes porque te permite determinar cómo es que ha ido el proceso durante el turno, por ejemplo, y los simuladores también tienen pues esta herramienta para poder determinar cómo es que le ha ido al personal en entrenamiento durante el desarrollo de las actividades que ha ido desarrollando. Bien. Aquí hemos querido hacer una diferencia entre lo que es el entrenamiento convencional del entrenamiento con un simulador, ¿no? Justamente para poder entender cuál es el beneficio de este tipo de simuladores que ya actualmente hace algunos años ya se están utilizando y que cada vez, digamos, se hace más común de poder utilizar para poder mejorar las competencias de los, en este caso, operadores o trabajadores en sala de control, ¿no? Primero que nada, un entrenamiento convencional se va a tener que desarrollar en una planta existente, ¿no? Una planta que ya existe, donde ya existe una sala de control, y el entrenamiento se hace en la misma sala de control, ¿no? A través de, básicamente, el observar, la observación, ¿no? A través de, primero, durante varias semanas o meses incluso, la persona que va a entrar al simulador va a tener que observar, va a tener que ver cómo es que opera el personal que está trabajando ahí, para luego, ¿no? Con el tiempo, ir poco a poco involucrándose y poco a poco ir practicando en el simulador, esto siempre supervisado por el titular, ¿no? del puesto en cada turno, ¿ya? Es un proceso que dura varios meses, ¿no? Desde que sube el operador a sala de control hasta que logra ya quedarse solo en la operación, ¿no? Obviamente con la confianza que representa, porque estar en sala de control es un trabajo de mucha, mucha responsabilidad, porque desde este cuarto centralizado, uno está pues a cargo de toda la planta, ¿no? Entonces, para que pueda quedar solo,
obviamente tiene que estar muy bien entrenado, y el personal que lo va a dejar solo a este nuevo, digamos, operador de sala de control, tiene que tener la confianza de que ya está muy bien involucrado para poder operar solo, ¿no? También otra característica es que no hay posibilidad de que se pueda dar prueba de error, ¿no? Por lo que les digo, o sea, yo en el simulador sí puedo pues detener una bomba para ver qué pasa, pero en la realidad no lo puedo hacer en la sala de control, ¿no? Entonces no se pueden probar posibles escenarios de falla, por ejemplo, ya que el entrenamiento que lo estás haciendo en un panel, en una sala real. Entonces no puedes detener un equipo, no puedes detener el proceso, no puedes a propósito llegar a un nivel de un estanque porque hay el riesgo de que se pueda desbordar. Lo que sí se puede hacer, obviamente, en lo que es el simulador, ¿no? No se pueden cometer errores al momento del entrenamiento, ya que esto podría producir paralizaciones en el proceso, en la operación de la planta, y esto obviamente se manifiesta en pérdida de tiempo y pérdida de producción, ¿no? Ante una operación inadecuada, se tiene riesgo de daño de personal, de daño de equipos, de daño de instalaciones, de desequilibrar el mismo proceso y hasta tener las pérdidas de producción que hace un momento les estoy comentando, ¿no? Todo eso dentro de lo que es las características de un entrenamiento convencional, ¿no? ¿Para quién está orientado generalmente el entrenamiento convencional? Generalmente para nuevos operadores, ¿no? Siempre, generalmente en sala de control no es que tengamos muchos operadores que se hagan cargo. ¿Por qué? Porque generalmente están los operadores con más experiencia que han llegado ahí, y en algún momento ellos necesitan pues relevo, necesitan por algún motivo dejar a alguien que quede a cargo. Por ejemplo, se me ocurre, tienen que salir pues de vacaciones, tomar descansos, entonces, o por un tema de salud, y muchas veces se da ese problema, ¿no? No hay cómo dejar a alguien porque no hay otra persona entrenada, ¿no? Y obviamente, para poderlos entrenar tienen que ser trabajadores nuevos que tienen que subir a sala para poder lograr luego operar la planta de manera que puedan ellos lograr una operación adecuada, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las características o los tiempos que se toma un entrenamiento convencional? Bueno, esto es también en base a la experiencia y lo que se ha podido ver, ¿no? Se tiene varias etapas, ¿no? Primero que nada, se tiene la revisión de documentación, que corresponde a todo lo que es los manuales, las políticas, procedimientos, diagramas P&D, diagramas de flujo, lo que son diagramas de proceso, ¿no? Y más o menos eso puede llevar a un nuevo operador para sala de control un par de semanas, ¿no? Luego hay una segunda etapa, digamos, para un trabajador nuevo, que es la etapa de reconocimiento en campo, ¿no? Instalaciones, equipos, parámetros en campo, variables, etcétera, etcétera. Esto también puede llevar, además de las inducciones de seguridad que se puedan dar en el área misma donde uno va a trabajar, puede tomarse como tiempo ajustadamente una semana, que va a sumar ya 3 semanas desde que ingresó digamos, al puesto, ¿no? Luego, si es que esta persona de repente es una persona que ha llegado de otra empresa que trabaja en sala de control y que va a hacerse cargo de sala de control, seguramente va a tener un par de semanas más para involucrarse, observar la operación en sala de control, ¿no? Luego, un par de semanas para lo que es desarrollo de tareas básicas, ¿no? Siempre con supervisión de una persona, de la persona encargada del titular de sala de control, ¿no? Y finalmente, un par de meses para la operación de sala de control ya supervisado, digamos de una manera ya más autónomo, ya solo, pero siempre con la supervisión del titular del turno, ¿no? Después de este tiempo, si sumamos, tenemos 3, 5, 7 y 8, 15 semanas aproximadamente, que vienen a ser aproximadamente 4 meses. Ya digamos que el operador de sala de control ya puede quedar solo para poder hacerse cargo de los turnos, ¿no? En los que puedan trabajar, ¿ya? Eso es lo que más o menos nosotros, en base a la experiencia, hemos podido observar. En el caso del entrenamiento con simuladores, ¿no?
generalmente el simulador se da cuando la planta está en construcción. O sea, yo a la par que estoy en la planta en etapa de construcción, estoy entrenando a mi personal de sala de control. ¿Para qué? Para que cuando nos toque, por ejemplo, estar en la puesta en marcha, se minimicen los errores, se minimice el tiempo de la operación, ¿no? Perdón, se pasó otra vez. Bien. En la segunda etapa está la etapa del entrenamiento, ¿no? Generalmente esto también se hace una semana por área. ¿A qué me refiero por área? Estamos hablando, por ejemplo, del área de chancado, del área de chancado, el área de molienda, el área de flotación, etcétera, ¿no? Luego tenemos como tercera etapa, el reconocimiento en campo, es importante. Ahora, ojo, esto no quiere decir que el trabajador sea un trabajador que no ha trabajado ya, que es un trabajador de campo que está subiendo a hacerse cargo de la sala de control, ¿no? Pero si es un trabajador nuevo, que viene de otra empresa, necesita de todas maneras hacer el reconocimiento en campo, ¿no? Como cuarta etapa está la ejecución de tareas básicas en sala de control también, ¿no? Se considera una semana para esto, y finalmente para la operación se consideran 4 semanas por área. En el ejemplo anterior eran 8 semanas por área también, ¿no? Por área, ¿ya? Y finalmente el operador ya está listo después de estas 4 semanas por área para hacerse cargo de la operación de sala de control, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las ventajas para poder, que te da estos simuladores, ¿no? Primero, desarrollar habilidades operacionales, definitivamente, ¿no? Si tú aprendes a conducir y lo haces una vez y no lo haces más, seguramente cuando te vuelvan a dar un vehículo vas a tener mucha desconfianza, ¿no? A pesar de que uno dice, cuando uno aprende a montar bicicleta nunca se olvida, pero no es lo mismo de que tú tengas la experiencia, por ejemplo, de conducir, ¿no? Todos los días, o de montar una bicicleta todos los días, ¿no? Y cuando lo tengas que hacer, no tengas ningún problema y tengas el expertise. De igual forma, aquí desarrollamos habilidades con los simuladores operacionales en la persona que se está entrenando, para que cuando tenga que enfrentarse a ciertas situaciones, lo haga sin ningún problema, ¿no? Practicar la secuencia de puesta en marcha y de tensión. Eh, Esto, por ejemplo, es muy importante cuando recién vamos a iniciar las operaciones iniciamos la operación, ¿no? De la puesta en marcha, la inicial, en una planta que ha estado en construcción. ¿Por qué? Porque en ese momento se requiere que el personal, o sea, si el personal está más entrenado, la puesta en marcha va a ser más rápida, más exitosa, no va a presentar problemas, y probablemente llegar al régimen, al ramp up, que siempre va de llegar a su diseño, con el tiempo va a ser también mucho más rápido, ¿no? Permite también medir y detectar brechas de conocimiento en nuestro personal, ¿no? de operaciones de sala de control. ¿Por qué? Porque al sentarlo en un simulador nosotros podemos observar realmente cómo está, ¿no? Cómo está. Muchas veces uno dice, sí, yo opero sala de control, he operado en otras empresas de control, pero al momento de sentarse en la operación real, se presentan problemas y él no está preparado, ¿no? El simulador ayuda a poder detectar cuáles son las brechas de competencia que pueda tener este personal, ¿no? Y esto a través de las horas hombre de experiencia casi reales que va a lograr con el simulador, ¿no? Además de esto, va a tener la retroalimentación sin exponer equipos, quiere decir que yo, bueno, voy a poder detener un equipo y luego voy a poderlo volver a partir y no voy a tener ningún problema porque no estoy trabajando en una planta real, sino en una planta virtual, ¿no? Y en el caso de los instructores va a permitir seguir el desempeño de los participantes, del personal a entrenar, ¿ya? Además de eso, permite determinar las malas prácticas, hace un momento también ya lo comentamos, permite integrar la lógica de control a la planta real, medir la velocidad de respuesta frente a posibles fallas. Esto es importante, ¿no? Porque muchas veces no es lo mismo que yo en la realidad se me presente una situación y puedo con el nerviosismo cometer errores si no estoy entrenado. A medida que yo me entreno, que logro habituarme a ciertas situaciones, va a ser mucho más fácil que cuando pase una situación real, yo pueda actuar de mejor forma y evitar y mejorar los tiempos de respuesta frente a estas posibles fallas, ¿no? Involucra rápidamente al operador con las pantallas y controladores, hace un momento ya lo comentamos, e identifica las brechas de conocimiento de los operadores, ¿ya?
Las desventajas más importantes de un simulador: hay un margen de error de lo que es simulado con lo que es real, ¿no? De hasta un 5%. Trabajas en condiciones normales, por ejemplo, no hay desgaste de equipos. ¿Por qué? Porque la planta, nuevamente lo comento, es virtual, ¿no? Falta de realidad en cuanto al entrenamiento de un ambiente tranquilo, es un ambiente de laboratorio, fuera de distracciones, fuera de ruidos, etcétera, ¿no? A pesar de que en la actualidad ya muchas de las plantas minero-metalúrgicas que se están construyendo han decidido que los cuartos de control con estos avances en la tecnología de poder trabajar y operar en remoto, estén fuera de planta. Entonces, de alguna manera también como que te sacan de ese ambiente, ¿no? De ese ambiente de ruido que generalmente se tiene en una planta concentradora, en un área de molienda, de un área de chancado. Te sacan de ese ruido y te llevan a un ambiente mucho más controlado, pero que igual, en el que tú igual convives con todo el estrés de las coordinaciones que se tienen que hacer, de la responsabilidad que conlleva la operación de una planta, ¿no? Desde sala de control. Y la otra desventaja, como ya lo dijimos en su momento, es la falta de comunicación con operadores en campo, ¿no? Eso también es algo que con el tiempo yo creo que se va a ir perfeccionando, como les comenté, y finalmente se va a lograr dar, de repente enlazando la simulación desde un HMI, desde una pantalla, con la simulación en un entorno virtual, con un operador de terreno, pero en una planta virtual, no en una planta real, sino en una planta virtual. Bien, algunos resultados de 3 empresas en las que nosotros, en este caso, logramos desarrollar los entrenamientos, ¿no? Respecto a cómo llegaron, ¿no? A un 67%, perdón, se está saltando esto, cómo llegaron en un 67%, por ejemplo, en una evaluación diagnóstico, en otra un poco menos, 53, en otra un poco menos, 42.6, y cómo terminaron el proceso de entrenamiento, ¿no? Sí, es verdad, puede ser de que muchos de los operadores que llegan a entrenarse ya tengan una expertise, y lo demuestran obviamente, pero el poder entrenar en el simulador definitivamente ayuda a que puedan mejorar y puedan reducir estas brechas de habilidad y conocimiento que pueden lograr tener, ¿no? En algunos casos más que en otros, como pueden ver en este caso, ¿no? En este caso es sobre los conocimientos, ¿no? Sobre la parte, digamos, de adquirir, eh, por ejemplo, entender mejor el proceso, por ejemplo, entender mejor la lógica de control de este proceso. Y en el caso del entrenamiento, ya en el simulador, como podemos ver, la brecha también en algunos casos es mayor, ¿no? Acá, en un primer momento, la persona llegó, se sentó en el simulador, se le dio la instrucción de realizar alguna operación, y bueno, este fue su resultado. Y cuando terminó el entrenamiento, logró llegar hasta sobre el 90% de logro, ¿no? Lo que da un margen importante de brecha que se logró cubrir. Acá un poco, bueno, eran operadores más preparados, 63.38, llegó a 87.50, y acá, por ejemplo, 43.36 y llegó hasta un 76.62% el resultado final luego del proceso de entrenamiento, ¿no? ¿Cuánto es el proceso de entrenamiento? Bueno, es variable, pero en las experiencias que se ha tenido, son procesos que duran aproximadamente 90, 120 horas con los operadores. Como pueden ver, no es mucho tiempo el que se da en entrenamiento, pero eso permite de que se reduzca después esa brecha de tiempo al momento de involucrarse con las pantallas reales en la sala de control real, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de utilizar estos simuladores para el entrenamiento de personal de operaciones en sala de control? Bueno, el entrenamiento en simuladores de proceso permite al operador tener una experiencia práctica real sobre la operación desde la sala de control, ¿no? Como dice ahí, de una planta en un entorno virtual, para las operaciones de la puesta en marcha, parada y operación normal, ¿no? Además de esto, contribuye con el aumento de habilidades de los operadores para la resolución de problemas en situaciones anormales que se puedan presentar en planta. Ayuda a reducir el tiempo de la puesta en marcha, así como la disminución de eventos no deseados durante este periodo, ¿no? Permite el incremento de niveles de producción
al evitar detenciones por situaciones anormales en plantas, o también dar la rápida solución de este tipo de situación, ¿no? Y en general, da más conocimiento y confianza a los operadores de la sala de control para operar la planta en cualquier condición de funcionamiento. Todo esto engloba el tema de que de alguna forma hace más productivo a nuestros operadores, ¿no? Los hace más especialistas en el trabajo que van a desarrollar. Bien. Sería todo por mi parte. No sé si tengan alguna duda, alguna consulta. Estamos atentos a poderlas responder. Correcto, ingeniero. Muchísimas gracias por la ponencia brindada. Sé que ha sido fructífero para todos los asistentes esta noche. Hago un llamado a los presentes, si tienen alguna consulta, hacerla llegar vía chat, o en caso contrario, tienen apertura del micro para poder realizarla sin ningún inconveniente. Además de hacerles recordar que se está enviando de manera interna por chat el formulario para la asistencia del día de hoy, de esta ponencia, ¿no? Lunes 25. Hacemos llegar también, ingeniero, de manera textual, los agradecimientos por la ponencia brindada que se pueden encontrar en el chat por su ponencia. Ok, gracias. Bien, al parecer creo ha quedado completamente clara la explicación del tema tocado, ingeniero. Siguen llegando los agradecimientos por el chat de la conferencia. Reiterada su participación el día de hoy, ingeniero. Muchísimas gracias por participar en este congreso. Sin más, algunas palabras de despedida. No, simplemente agradecerles nuevamente por este espacio, contarles un poquito sobre el uso de este tipo de tecnología que cada vez es más común, ¿no? Y nada, solamente agradecer y felicitarlos por la organización y por este tipo de eventos que hace tanto bien a jóvenes como ustedes que están en formación y que les permite de alguna manera relacionarse cada vez más con el mundo minero metalúrgico, ¿no? Muchas gracias en todo caso nuevamente. A usted las gracias, ingeniero. Muchas gracias por su participación. Hacerles recordar también a todos los presentes, para cerrar ya este ciclo de ponencias el día de hoy, los ejes temáticos principales para el día de mañana. Continuamos con las ponencias mañana martes de noviembre. Los tres ejes de temática principales abordados para temas de proyectos mineros, operaciones mineras y geología. Los enlaces van a estar en la página oficial del Segundo Congreso Virtual Latinoamericano y esperamos su participación para el día de mañana. Eso sería todo, ingeniero, de mi parte. Agradecerle su participación nuevamente y a todos los participantes por haber asistido hoy día. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, nos vemos.